Mil mensajes. Hoy estamos con el número 740. Y aquí encontramos quizás un mensaje que le puede parecer a algunas personas muy duro, pero habla de superar la desolación. Y entonces entramos en un concepto que puede ser muy duro, inclusive que algunas veces en la vida nos acompaña esto, que es la desolación. Entonces, más allá de lo querramos o no la querramos, por supuesto, nunca en nuestras vidas, en la vida de la gente que amamos, algunas veces la vida supone enfrentar esto, enfrentar la desolación. Y la desolación, un concepto, repito, muy duro, puede ser la soledad más absoluta. Es decir, es ni siquiera sentirse acompañado de uno mismo. Es la peor soledad, es la peor soledad castigo. Y esto, cuando los seres humanos han pasado por una experiencia, por una vivencia, por algo que les genere esta sensación de desolación, realmente tiene que poner en acción toda una serie de mecanismos para salir de ella, primero, lo más fortalecido posible, lo menos dañado posible y sobre todo también con esa capacidad que tiene el ser humano con la resiliencia de salir fortalecido y de salir evolucionado. Es decir, una gente que ojalá nadie la pasara, cuando sufre un proceso por montones de causas, una desolación en su vida, una soledad extrema, una sensación de soledad extrema en la que no puede acompañarse ni de sí mismo, entonces lo más probable y lo más plausible, lo más recomendable es que salga lo más rápidamente de esto y que además surja una personalidad mejorada, fortalecida, que además de eso, haber soportado esto, lo sepa haber sido fortalecido y además también evolucionado y ser mejor persona después de un proceso de desolación, que es un proceso en el cual realmente la persona se pone en grandes intensidades. Esto además le puede pasar a un grupo. Probablemente la presencia de una gran tragedia, por ejemplo, de una gran tragedia colectiva, lo que podría ser cualquier efecto de cualquier fenómeno natural importante, cuando hay desolación, realmente ahí el dolor es el máximo. En la soledad, probablemente en la desolación, sea tan pasiva y sea tan profunda que ni siquiera tiene ira y que ni siquiera tiene miedo, sino es la sensación de ese dolor muy fuerte. La superación de la desolación, lo más probable es que venga fundamentalmente con la fortaleza que tenga la persona, es decir, con toda una serie de mecanismos, probablemente de tipo físicos, probablemente también de tipo psicológicos importantes, de tipo emocionales muy importantes y de tipo sociocultural, es decir, de sentirse en apoyo, de sentirse que aunque no pueda comunicarse y se sienta muy solo, inclusive en medio de mucha gente, sepa que esa gente está ahí, con la cual aparentemente no puede comunicarse por el dolor que tiene en un momento determinado, pero probablemente esa gente va a apoyar mucho cuando esté al lado y sabe en ese momento en que comienza a reaccionar el ser humano con todas sus maravillosas reacciones de positivas y de esas reacciones de reparación y de aceptación de una realidad, comienza entonces a tener en cuenta que esas personas están ahí, que esos grupos están ahí. Y entonces la superación de una desolación lleva en el fondo una fuente, entonces diría yo, de los tres elementos de la resiliencia, de ese elemento de haber soportado, lo cual genera mucha autoestima luego que se sale de eso, de haberse fortalecido,
porque yo creo que la resiliencia no es únicamente soportar, la resiliencia es soportar y fortalecerse bajo muchos mecanismos desde el punto de vista físico, sobre todo desde el punto de vista psicoemocional, desde el punto de vista sociocultural, desde el punto de vista espiritual, y que realmente va a llevar a que la persona se fortalezca, pero incluso pensando que únicamente soportar y fortalecerse no es la resiliencia, que para ser resiliente y superar una desolación hay que tener también el tercer elemento, que para mí es muy importante, y a lo mejor aquí discrepo un poco del resto de los estudiosos de resiliencia, y que es esa capacidad para evolucionar, para ser mejor. ¿Por qué? Porque se ha comprendido lo que realmente puede llegar una personalidad individual o colectiva a sufrir y a ser empático con las nuevas personas que pasan por esto y a comprender lo que están pasando y a saber actuar frente a esas partes que están sufriendo. Y entonces, bueno, esto es, cuando nos habla este número, el 740, de superar la desolación, entonces puede ser de las desolaciones propias, las que uno puede pasar en su curva de vida por una gran cantidad de circunstancias externas del medio ambiente, de la sociedad en que se vive, del momento, de la naturaleza, o, o de procesos internos en los cuales realmente entonces surge dentro de la misma personalidad toda la fuerza para poder enfrentarlos en la forma correcta. Pero también es saber cómo comprender cuando alguien, una persona, un grupo, está frente a nosotros y siente y tiene esa, esa realidad de la desolación, de esa soledad que no tiene compañía posible, ni tan siquiera la sola persona se acompaña, y que dentro de ese hueco negro en que caen las personas, algunas veces y algunos grupos, algunos colectivos, cómo puede ser ese hueco negro alumbrado con la presencia, con la compañía, sobre todo con la comprensión que va mucho más del entendimiento, y estar pendientes de las menores reacciones de recuperación para entonces actuar en forma activa para combatir esa desolación, para combatir ese dolor psicológico profundo. Y entonces ahí es cuando realmente es valiosa entonces todas las palabras que puedan surgir, toda la comprensión, todo ese silencio que puede acompañar realmente a esos procesos de reparación de una gente de una personalidad individual o colectiva, que ha superado momentos muy duros. Este es, entonces, bueno, puede ser superar la propia desolación, que inclusive puede ser tan aparentemente tan tonta como la pérdida de un amor por parte de alguien, la ruptura amorosa, hasta ya las grandes catástrofes. Entonces, esto, cuando nosotros sabemos que eso existe y sabemos que hay varios puntos básicos que cumplir en el propio, en la desolación propia y la desolación ajena, entonces comenzamos a comprender esto mucho mejor, y probablemente, y ojalá, que toda personalidad que pase por esto sea resiliente en el sentido completo, que por supuesto lo haya soportado, que por supuesto se haya fortalecido en estructuras, en funciones, espiritualmente inclusive, pero que también sepa cómo evolucionar y no quedarse resentido ante la vida. Cuando uno habla de esto, lo más probable es que, y aquí viene un mensaje eh, personal, cuando uno se da cuenta de esto, es que es importantísima la presencia de una creencia en algo superior. ¿Por qué? Porque toma sentido el porqué de la vida y el para qué de la vida. Esto es un mensaje muy intenso. Los dejo con este hermosísimo cuadro del autor venezolano Calixto Pérez, y es realmente un placer
estar con ustedes, aunque sea para comunicar realidades tan duras como puede ser la desolación, pero tan positivas como es superar la desolación con la ayuda de uno y con la ayuda de todos. Número 740. El cuadro es Calixto Pérez, un pintor venezolano, y usted si quiere saber más de este gran pintor, de este gran artista nacional, usted puede ver www.ventanadelarte.com y aquí ponerse en contacto a través de la información que le damos en esa página, ponerse en contacto con todo este mundo artístico. Piense, reflexione, ¿ayuda usted a superar las desolaciones ajenas? ¿Lo han ayudado a usted en alguna época de su vida en la que tuvo que pasar por esto? Reflexione. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.